parqueaderos, para que la gente deje ahí su auto y se mueva en el sistema público. Si quieres que Quito cambie, vota por Guayaquil. Patricio Guayaquil, lista 70. Alcalde, CNE 2019. Fin de espacio promocional y publicitario. 8:32. Bueno, yo creo que se va más a generalizar una suerte de reacción social, de desacomodo ciudadano con este impuesto verde. Le pido atención al público porque por donde voy encuentro una actitud hostil contra este impuesto, especialmente porque los ciudadanos ven que se han pasado de la raya. Tener un vehículo en el Ecuador en este momento es cosa prohibida. El impuesto que tenía orientación ambiental a la contaminación vehicular que se cobra en nuestro país junto a la matrícula anual, va a aumentar desde este año principalmente para los propietarios cuyos automotores tengan cilindrajes mayores a 2.500 centímetros cúbicos y más de 5 años de antigüedad, que es, yo diría, el 99% del parque automotor. Qué atinado el científico tributario que ha hecho esto, y perdonen por así, pero es un abuso increíble, y esto ha generado una molestia social y comunitaria tremenda. Le han hecho un flaco favor a la imagen del señor presidente Moreno, a la imagen de los mismísimos administradores tributarios, en fin. Hasta el año 2018, doctor Gijón, mi cordial bienvenida a usted y al respetable asambleísta doctor Fabricio Villamar. Lo conocí como concejal de Quito, de lucida actuación, y Fabricio ha logrado decolar positivamente, y lo digo con énfasis, en el ámbito político y de administración pública, con ideas muy renovadas y un alcance de observador y sintonizador de las preocupaciones de la sociedad ecuatoriana. Y con su edad pues va a llegar a buenos nortes, Fabricio, con su edad joven todavía. Muchas gracias por estar aquí los dos. Los carros de alto cilindraje se devalúan por el impuesto verde, porque obviamente dicen, yo más bien me compro un pichirilo, como decíamos antes, ¿no? Un pequeñito de estos coreanos y no ando pagando tanto impuesto. Como que le ha sucedido a usted, y con dolor experimentado de su bolsillo, nos pasa a comentar doctor Gijón, en su condición también de exparlamentario. Muchas gracias. Se les fue la mano de alto dirigente de la izquierda democrática, figura conocida en este Quito al que tanto lo queremos los provincianos, aunque como en mi caso yo he vivido, y ahí se cuentas, el 88% de los años que tengo he vivido en Quito. Cumple entonces las condiciones básicas para ser considerado como un buen amigo de Quito. Muchas gracias. Pero lo de Chagra no le quita nada. No le quita a nadie. No. Es un gusto, Gonzalo, compartir. Es un honor que quiero compartir con ustedes. Claro porque que sí. Los padres de ustedes deben ser Chagra. No, en el caso mío no. Es un gusto compartir esta mañana con el respetable parlamentario Fabricio Villamar. Sí. El Ecuador es uno de los países más caros, no solamente de América. En el Ecuador nos han ido imponiendo una serie de cargas de carácter muy fuerte, impuestos, que significan que los ecuatorianos prácticamente estamos contribuyendo con la mayor parte de la conformación del presupuesto nacional, cuyos impuestos, los de los ecuatorianos,
tienen que ver con una proporción más grande que los ingresos petroleros. En el Ecuador existen más de 30 impuestos. Impuestos al valor agregado, impuestos a la salida de divisas, impuestos a los consumos especiales, impuestos al fomento ambiental, impuestos a las tierras rurales, etcétera, etcétera, etcétera. Y a esto se añade el mal llamado impuesto ambiental, que fue incluido en el proyecto de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, que el gobierno del expresidente Rafael Correa lo remitió el 24 de octubre del 2011 con el carácter de económico urgente a una Asamblea Nacional cuya conformación de amplia mayoría de borregos determinó que ni siquiera se discuta alrededor de todos los elementos que tenían que ver con este mal llamado impuesto verde. Ya voy a decir por qué así lo califico. Y sin ninguna discusión procedieron a la aprobación de este mal llamado impuesto verde, que entró en vigencia a partir del 2012 y estuvieron también vigentes ciertos descuentos o beneficios de rebajas hasta el año anterior. ¿Quién debe pagar, doctor Gijón? Tienen que pagar los dueños de vehículos que exceden los 5 años de uso y de cilindraje mayor. Yo quiero anotar 1.500. sobre 2.500 centímetros cúbicos. Quiero anotar el hecho cierto que para que una contribución sea considerada como impuesto, debe tener características específicas, y esto lo domina el legislador Villamar. Primero, debe ser establecido por ley. Aquí se va a decir que así fue, pero yo creo que su tramitación fue irregular. En segundo lugar, debe destinarse a gastos públicos, todo impuesto, por supuesto. ¿Y qué es lo que duele al ecuatoriano? Que si es que esto sería bien manejado y si tendríamos retribución con obras sin ningún tipo de distorsión, de corrupción, estaríamos gustosos de pagar este tipo de impuestos. Luego, ¿qué dice? ¿Cuál es el destino que usted ha descubierto? La burocracia, el saco roto de la burocracia. Y luego aquí hay un elemento fundamental a ser tomado en cuenta, Fabricio. Los impuestos de este tipo de contribuciones deben guardar equidad y proporcionalidad, que en este caso no guarda. Entonces, así dice en la términos Constitución generales, estamos hablando de una propuesta abusiva que ha determinado el rechazo generalizado de la población, que ya no soporta este tipo de cargas impositivas. ¿Cómo ha sintonizado, señor asambleísta, este alto margen de rechazo de parte de la población por lo abusivo en connotación práctica que ha resultado este impuesto? Buenos días, Gonzalo, Patricio, a quienes tienen la gentileza de escucharnos. Buen inicio de fin de semana. Mire, déjeme partir por algo que me parece que es absolutamente necesario. Yo creo que es correcto que los países tengan un impuesto ambiental. Yo creo que es necesario que los países tengan un impuesto ambiental. ¿Por qué? Porque resulta que a partir de un impuesto ambiental usted puede manejar las externalidades, es decir, entendamos que los seres humanos somos contaminantes. Los seres humanos contaminamos el aire, contaminamos el suelo, contaminamos el agua. Y hasta ahí el concepto está bien. El problema es que este impuesto verde, de verde no tiene nada. Mire, Gonzalo. ¿Es un impuesto? Es un impuesto más, simplemente es recaudación. Pongámoslo en estos términos. Hasta el momento. ¿Muy castigador? Sí, claro que sí. Hasta el momento se han recaudado alrededor de $900 millones por concepto del impuesto verde. Tengamos en cuenta que la provincia de Pichincha bien gastado aporta alrededor del 45% de la materia tributaria que se recauda, especialmente en el tema de vehículos. Para que tengamos una idea, en este año a la provincia de La Suay le tocaría contribuir con alrededor de 15 millones, a la provincia del Guayas alrededor de 55 millones, a la provincia de Pichincha este año le tocaría contribuir con $90 millones. Si es que usted se fija que la vigencia del impuesto ha sido de alrededor de 6 años, ¿no es cierto?
y que la provincia de Pichincha ha aportado más o menos del 45%, porque tenemos el 45% de los vehículos que circulan en el Ecuador. Eso quiere decir que solamente nosotros hemos aportado en Pichincha alrededor de 350 millones de dólares, pues, Gonzalo. Con 350 millones de dólares usted ya tendría una redcita, iniciando una red de tranvías para circular en Quito, transporte eléctrico público masivo, que es hacia donde deberíamos de ir. Con 350 millones usted ya habría pagado la mitad de la planta de tratamiento de Vindobona, porque nuevamente, si es que los ecuatorianos, el ser humano es un habitante del planeta y es contaminante, nosotros ensuciamos el agua, ¿no es cierto? Entonces, resulta que la planta de tratamiento de Vindobona no puede realizarse porque les falta plata. Pero le hemos estado entregando al Estado central inmensas cantidades. Bueno, hace un momento el doctor Gijón hacía una revisión respecto de cuáles son las violaciones jurídicas que se cometieron para la creación de ese impuesto. Y es cierto. Y nos acostumbraron desde el gobierno a decir, es que la iniciativa tributaria solamente le corresponde al presidente. Pero esto pasa cuando no leen la ley completa, pues. Entonces resulta que sí, el que tiene la iniciativa de proponer es el presidente. Pero quien tiene la facultad de aprobar es la Asamblea. Entonces ahí se compenetran reformándola o enriqueciéndola. Entonces, ahí se debaten los proyectos de ley económicos que manda el presidente de la República. Pero cuando son calificados por el presidente como urgentes, además tienen que ser tratados en 30 días. Si no son tratados en 30 días, entran en vigencia por lo que se llama el Ministerio de la Ley. Ese fue el destino que tuvo esa propuesta del presidente Correa en el año 2011. En esa propuesta de reformas no solamente entró lo del impuesto verde, entraron impuestos a los cigarrillos, entraron impuestos a las bebidas alcohólicas, entraron impuestos, si no me equivoco, también el impuesto de salida de divisas, y se puso además impuestos a las botellas plásticas. Y adivine qué, metieron en esa norma unas ventajas tributarias para quienes importaban armas deportivas. O sea, ¿se imagina la cercanía que debe tener usted con el presidente de la República para decirle que le hagan una norma específica para que usted pueda importar las armas deportivas con unas exenciones tributarias? Bueno, eso es lo que se aprobó sin debate en la Asamblea. Ahora bien, esto entró en vigencia como decreto ley. Tengámoslo claro, una ley es una ley, un decreto ley puede tener más o menos los mismos efectos, pero no es precisamente una ley. ¿El hachazo a dónde ha sido dirigido ahora que hemos logrado en esta temporalidad comprobar? Porque resulta que los impuestos los tributos tienen que tener ciertas características. Tienen que ser generales, tienen que ser progresivos, tienen que ser universales, y tienen que utilizarse para lo que se requiere, ¿no es cierto? Para este caso, no se trata de un impuesto que es de aplicación general. La misma ley ya excluye a algunos, por ejemplo, a los transportistas públicos ya les excluye. Es una ley que termina ensañándose con el más pobre. Ve, esto es sencillo, Gonzalo y amigos que tienen la gentileza de escucharnos. El que tiene un carro viejo no lo tiene por mal gusto ni por afán de coleccionista, pues sino porque no puede tener un carro más nuevo. Esto nomás es. Ahora, Patricio, que es agricultor también, él nos podrá comentar mejor esto. Imagínese en el Carchi, Gonzalo. Para sacar las papas, usted necesita un vehículo grande, claro, de bastante capacidad de carga, claro, de bastante fuerza. Usted no va a tener para eso un vehículo nuevo. Entonces ocupan estas camionetas de los 70 que tenían estos motores inmensos para sacar. Bueno, para poder pagar el impuesto, sí, claro, para poder pagar el impuesto, le tocaría vender 150 quintales de papas para poder pagar el impuesto de un carro así. Para los amigos toda del noroccidente, de una área ya más o menos importante. Imagínese esto. Para los amigos que producen leche en la provincia de Pichincha y en el resto de provincias que tienen la gentileza de escucharnos, tendrían que destinar de una finca mediana 10 semanas de producción lechera para poder pagar el impuesto. En algunos casos, y me han enseñado, ¿no? Resulta que para pagar el impuesto del carro tienen que vender el carro y aún así siguen debiendo. Entonces termina siendo excesivo. Y por eso nosotros encontramos que hay una buena voluntad de la gente para que cambiemos lo que se puso a la brava por el gobierno de Correa y que nuestro planteamiento es vamos a la eliminación.
pero dejemos abierta la posibilidad de discutir cómo podemos mejorar vía tributaria el ambiente. Parte de las cosas que a mí me encantaría, Gonzalo, es, por ejemplo, si es que esa plata se recauda en el territorio, que esa plata regrese al territorio a prorrata de lo recaudado. Es decir, si es que en Quito nosotros pagamos 90 millones de dólares, esos 90 millones de dólares que vengan para limpiar el Machángara, para seguir abonando a la construcción de la planta Vindobona, para mejorar el combustible, para hacer proyectos de chatarrización. Imagínese esto, usted tiene un carro viejo, al Estado le cuesta un montón de plata la gasolina de su carro viejo que le importamos. ¿Por qué no chatarrizamos ese vehículo y el Estado le confiere ventajas tributarias para que usted se importe un carro más nuevo? Entonces, pensemos en ese tipo de cosas, que es salirse de la presión tributaria inmensa para conseguir plata que va a un fondo ¿Por qué no perdido, configura usted un proyecto de ley? Eso está hecho, está presentado, pero con un adicional. Y esta es posiblemente la buena noticia de la semana. Tenemos ya, mientras los correístas decían no, que no se puede, que la iniciativa tributaria es solamente del presidente, tengo, Gonzalo y amigos, 2 informes favorables ya de la Unidad de Técnica Legislativa y del director jurídico de la Asamblea, que dicen el asambleísta Villamar, el asambleísta Castañer tienen razón en la presentación de este proyecto. Constitucionalmente, esta ha sido una vía que no se ha utilizado, pero está ahí. Es legal lo que están proponiendo y por lo tanto lo que falta es que entremos ya en la discusión. Vea usted, ahí está la solución, doctor. Sin duda, el asambleísta Villamar desde el inicio identificó la viabilidad para dejar sin efecto este impuesto vía derogatoria, y así establece la norma del 140 de la Constitución de la República, que dice: la presidenta o presidente de la República podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica, etc. En la parte final se establece que la Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo, modificarla o derogarla con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución. Entonces el asambleísta Villamar está utilizando esta herramienta de la Constitución para plantear que se derogue este mal impuesto verde. ¿Por qué es un mal denominado impuesto verde? Por el hecho de que el principal agente de la contaminación son las gasolinas, son los combustibles. Esos son los que contaminan el ambiente. Y lamentablemente, ni los gobiernos locales ni nacional han hecho nada en función del mejoramiento de la calidad de los combustibles. Ese es, insisto, el principal agente contaminante. Además de eso, es necesario anotar que se dan odiosas excepciones. Por ejemplo, los transportistas son intocados. En la ciudad de Quito, ¿de dónde vienen esas bocanadas de humo negro? De los vehículos públicos de transporte. Así es. Urbano. Notoriamente. Y también, lamentablemente, de los biarticulados que se compraron a diésel. Si usted hace una revisión de la calidad del diésel y de las gasolinas, son de las peores. Entonces ahí tenemos los agentes contaminantes, y ni un solo centavo de este mal impuesto verde que recaudó más de 800 millones de dólares se ha empleado en el mejoramiento ambiental. Ahora, además de esto, es necesario acotar el hecho cierto de que para comprar un vehículo nuevo, la situación cada vez se hace más difícil por la carga de impuestos. En el Ecuador, los vehículos son los más caros de la región. Si usted va al Perú, un vehículo lo puede conseguir 30% menos. Si usted va a México, un vehículo lo puede comprar alrededor de 40% menos de lo que cuesta en el Ecuador. Entonces nadie puede imaginarse, primero, en la existencia y en que sigan manejando el concepto de un impuesto verde que no va un solo centavo precisamente a mitigar o a buscar soluciones para el mejoramiento ambiental, y que por el contrario va a parar al saco roto de los gastos de una gigantesca burocracia. Esto es lo que realmente indigna a la población, y por eso a nivel nacional se han formado una serie de colectivos ciudadanos. Muchos de ellos no
tienen ese tipo de vehículos, pero por una conciencia elemental, porque ya estamos hartos de ser los receptores de una carga impositiva enorme. Ojalá estas supuestas buenas noticias que tienen que ver con nuevos créditos del FMI y otros organismos multilaterales no vengan acompañadas de nuevas cargas tributarias, porque ya se está diciendo que se podría elevar el IVA del 12 al 15%, que sería una verdadera infamia. Ojalá esto no se dé. Un compromiso Ojalá esto no se dé, porque todo tiene límites. Pero ya estaba vigente. Ojalá no se dé. La situación tiene que ver con una sociedad que tiene problemas graves. Cuando un país tiene un poco más del 60% entre subempleados y desempleo abierto, es realmente preocupante. Cuando no tenemos la posibilidad de entender que por más que se hagan esfuerzos y es que no llegamos a acuerdos mínimos con la sociedad, no podemos avanzar. Estamos conscientes de que en la década extraviada, en la década robada del correato, se hicieron destrozos gigantescos a la economía, se hicieron destrozos gigantescos a la ética nacional. ¿Qué nos compromete, querido Fabricio? Permítame concluir solamente con esto. Y creo yo que el presidente Lenín Moreno, hombre sensible, al que le debemos la devolución de signos vitales de la democracia, al que le debemos respirar un ambiente de paz, que eso es indudable. Creo yo que él debe acoger este clamor nacional y acompañar la tarea que este momento está encabezando Fabricio Villamar en la Asamblea Nacional para derogar este tipo de impuestos odiosos que lo único que hacen es acumular más dinero para el gasto de una gigante burocracia. La reacción social va en contra del presidente a estas alturas, aunque injustamente. Mire, Gonzalo, yo tengo la sensación de que la gente puede identificar que este impuesto no fue establecido por el presidente Moreno, pero sí por una forma de gobierno de Alianza País de la cual el presidente A eso me Moreno refería de comienzo. Y es tengo el la mismo sensación, formato, ¿no? Así es. Ahora, también creo que es necesario plantearnos esto en términos de responsabilidad administrativa. Si es que el gobierno central presupuestó que por impuesto verde iban a recibir, qué sé yo, 250, 300 millones de dólares este año, y nosotros le planteamos, le vamos a quitar ese impuesto, evidentemente van a tener un hueco en la caja fiscal. ¿Qué es lo que se tiene que hacer con el señor ministro de Finanzas, con el señor presidente, con su gabinete? Es plantearles, miren, entendido... Que resultó poco creativo, con la experiencia que yo tengo en el seguimiento de secretarios de Estado en la cartera de Finanzas y Economía, que han sido muy, muy creativos y oportunos en diseñar estratagemas, incluso... Mire qué cosas hay pendientes, Gonzalo. Por eso, Imagínese pero este ministro... No, yo le respeto al ministro Martínez. verá Yo las creo que cosas él tiene que un están problema pasando. muy grande en manos. Mire lo que está pasando. La ley dice que, por ejemplo, quien ha vendido un vehículo, la persona que lo compra es el obligado a matricularlo. Y si no lo matriculan, usted sigue, la persona que lo vendió, sigue teniendo que pagar la matrícula, Sí. y con la matrícula el impuesto verde. Imagínese un carro que ha sido robado. Usted tiene que seguir pagando la matrícula y el impuesto verde por el carro que le robaron. Imagínese un carro que ha sido chatarrizado. Usted tiene que seguir pagando la matrícula y el impuesto verde porque no alcanzan, no atinan a encontrar el mecanismo legal para esto. Entonces, ese es otro de los temas que está pendiente y que se tienen que resolver. Lo mejor que le puede pasar a las finanzas públicas es tener transparencia, en donde desde el ministerio entiendan que ahí tienen un pasivo inmenso que no lo van a recuperar. Que la gente en este momento se ha acogido a una rebeldía tributaria, Gonzalo. La gente no quiere ir a pagar el impuesto. Están esperando que salga la reforma legal para que se ponga esto en orden. Y si bien yo tengo un bloqueo legal, es decir, en tanto soy representante de la República del Ecuador, yo no puedo llamar a una rebeldía tributaria, sí puedo reconocer el derecho que tienen los ecuatorianos y que lo están haciendo. El día lunes ¿Y yo les usted voy a piensa entregar... representarlos?
Bueno, es que es lo que estamos haciendo, Gonzalo. Nosotros vamos a entregarles a los representantes del colectivo abajo el impuesto verde. El día lunes le vamos a entregar los 2 informes para que no les cojan en curva. Favorables. Exactamente, que no les cojan en curva si ni les vayan a decir un no ministro experimentado, un ministro creativo. Tampoco tengo yo ninguna cosa contra el ministro. Lo que yo no le reconozco es creatividad tributaria, después de que he cubierto y he conocido una gran cantidad de ministros de economía muy creativos en el área tributaria y de parlamentarios también que han contribuido al área de los impuestos con esquemas muy creativos que no perjudiquen, como en este caso, a la generalidad de los ciudadanos. Ese es el punto. A cambio de nada. Ese es el punto. A cambio de nada. Mire. Entonces, un ministro dice, a ver, presidente, esto a usted le está desacreditando, este impuesto. Yo le traigo esta otra solución. Ese es el ministro que yo admiro. No ha habido eso. Sucediendo. Eso es lo único que yo estoy diciendo. Y ahí por qué tengo que... Gonzalo, hay un tema interesante. La Defensoría del Pueblo hace un pronunciamiento respecto al impuesto ambiental y a la contaminación vehicular. En la parte medular, la Defensoría del Pueblo dice que la finalidad de un tributo ambiental debe incentivar a las personas a asumir conductas ecológicas, sociales y económicamente responsables. Al ser este impuesto un impuesto ambiental, los recursos recaudados deberían estar destinados al sostenimiento de políticas ambientales, tema que no ha ocurrido. Además, la Defensoría del Pueblo dice que este impuesto establece algunas exenciones, sobre todo al transporte público. Y las odiosas a las que se refería Patricio. Hablando. Y en la parte medular, la Defensoría del Pueblo, frente a esta situación, dice, exhorta al presidente de la República, como el proponente de esta ley, a modificarla. A la Asamblea Nacional a que genere un procedimiento participativo. Aquí, menos mal que contamos con un respetable asambleísta como es Fabricio Villamar, que ha tomado la bandera de esta molestia nacional y ha avanzado con un trabajo muy positivo. Y finalmente, también la Defensoría del Pueblo exhorta, esto es interesante, a la Contraloría General del Estado en el marco de sus competencias para iniciar investigaciones sobre respecto al uso de estos fondos. De tal manera que esto ha tenido un seguimiento interesante y mucho más ahora, Gonzalo. Y yo le agradezco cuando una estación de la potencia de EXA abre los micrófonos para que nos expresemos, para que digamos de nuestra molestia frente a este embuste, y usted también toma la bandera de lo que significa el reclamo ciudadano. Le cedo íntegramente a usted, doctor Gijón, y al respetable asambleísta aquí presente, don Fabricio Villamar, muy querido por la población de todo el país. Muchas gracias por lo que van a hacer. Aún no hay una gratitud completa, porque vamos a estar a la expectativa y nosotros estaremos atrás, naturalmente, apoyando estos empeños. Así es que muchas gracias por esta contribución. Pero Vicente Albornoz y Sebastián Oleas nos dicen, clarito está,